En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Capítulo 90, martes 9 de mayo, acá en los Martes de Industria de TX Plaza, en un nuevo episodio de Hágase la Luz junto a Sebastián Campo. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Danilo, aquí estamos después de este tremendo fin de semana con elección de constituyentes, muy interesante. Vamos a estar hablando del programa próximamente respecto a eso. Sí. Pero vámonos directo al grano, Danilo, ¿qué te parece? ¿Con quién vamos a estar el día de hoy? Sí, ahí nosotros ya lo habíamos decidido antes y le tenemos una propuesta tanto a ti como a nuestro escucha, es que nosotros no vamos a hablar, no vamos a hacer editorial, y hicimos un capítulo de larga duración con que ya nos cansamos de hablar, así que vamos a ir directamente con nuestra invitada, que es la periodista Paloma Ávila. Ella tiene diversos y distintos programas en CNN, el Futuro 360, por lo demás, que está haciendo bastante análisis sobre el mercado energético y la realidad de la transición energética actual que está viviendo nuestro país. Por lo tanto, es una gran referente de ciencia y tecnología para que nos cuente un poco cuál es la visión, en este caso, del periodismo y cómo podemos comunicar y llevar esta información a la ciudadanía para que esté informada y también nos pueda ayudar en este proceso con su opinión desde los diferentes sectores que esta representa. Así que, Seba, vámonos directamente con Paloma Ávila. Excelente. Pero antes, una canción. Ahora me toca a mí, así que nos vamos a ir con Iron Maiden para partir con fuerte, Can I Play With Madness. Así que un par de minutos y volvemos acá en Hágase la Luz. Nos vemos. Tremendo. Nos vemos en un par de minutos. Can I play with madness? Give me the sense to wonder if I'm free. Give me a sense of wonder to know I can be
Ya, y después de partir con esta canción de Iron Maiden, para ponerle un poco de poder a esta tarde, de día martes, ya estamos aquí con nuestra gran invitada de este Hágase la Luz, Paloma Ávila. Qué gusto conversar contigo aquí en este humilde cuchitril de comunicación energética que tenemos acá con don Sebastián Campos y Verónica Bustos, que es nuestra otra acompañante que no está en el día de hoy. ¿Cómo estás, Paloma? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme a los dos. Los cuchitriles para mí son los lugares donde ocurren las verdaderas conversaciones, así que honrada de estar aquí. Excelente. Qué buena, Paloma, tenerte por acá. Bueno, y para contarles, ¿no es cierto?, a nuestros queridos radioescuchas, ¿quién es Paloma? Bueno, Paloma es periodista de la Universidad Católica de Chile, de gran experiencia en producción audiovisual, desarrollo de contenidos, comunicación estratégica y divulgación científica. Además es productora y conductora de contenidos audiovisuales, ¿cierto? Películas, series y documentales. Fue subgerente de contenidos de TV regional en BTR y actualmente es subdirectora del área de futuro en CRN Chile, estando a cargo de los programas Futuro 360, Divergentes, Minería 360 y Sanamente. Y también es directora de transmisión de Congreso Futuro. Así que muchas gracias, Paloma, por tenerte por acá, nuestro tremendo currículum. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Gracias a ustedes. Vamos a esta conversación y una pregunta recurrente que nosotros hacemos. Generalmente muchos de nosotros llegamos como de rebote al mundo energético. Tomar una decisión a eso de los 18 años para carrera de ingenieros electricistas, se va también. Y quizás es un poco más, digámoslo, azaroso en el caso de tú como comunicadora. Porque ya lo dijo Seba, estuviste productora de películas, incluso grandes chilenos, cantando Aprendo a Hablar, entre otros, series. ¿En qué momento de este desarrollo profesional tú llegas al mundo científico y después en especial al energético? No sé si siempre estuvo esta inquietud o fue este camino azaroso profesional el que te llevó hoy día a ser una comunicadora de estos temas. Mira, la verdad es que no elegí nada, me fui metiendo. El gran driver a lo largo de mi carrera ha sido la curiosidad. Yo creo que eso es algo que le recomiendo a cualquiera. Mientras uno tenga preguntas, probablemente va a llegar a lugares inesperados. Y así me pasó con el mundo de la ciencia. Yo llegué por mi capacidad de productora audiovisual al mundo de Congreso Futuro. Congreso Futuro tenía un desafío que era que hacía un gran congreso, tenía grandes invitados, premios Nobel, etcétera, pero todo esto ocurría en un salón feíto, en el ex Congreso Nacional, con una pared como un poquito manchada, donde se proyectaban unos PowerPoint terribles de 50 minutos, inexplicables, incomprendibles, ¿no? Y me muestran este evento que era una joya y me dicen, ¿cómo podríamos llegar a más gente? O sea, haciendo como 4 cosas ya vas a llegar al triple, ¿no? Como primero hablando en español, segundo siendo un poco solidario, tercero ponle un panel, no sé, como había cosas muy sencillas que hacer, pero la verdad es que tomamos ese desafío y lo convertimos en otra cosa y a mí me tocó ser la primera desarrolladora de una escenografía para Congreso Futuro que pusiera a la ciencia como en un lugar como glamuroso, ¿no? Siempre hablábamos en el equipo de hacer como el Lollapalooza de la ciencia y así fue como se hizo la primera transmisión y logramos como saltar de 3.500 personas conectadas en una semana a 950.000 personas conectadas en una semana, simplemente haciendo cosas que tienen que ver con empatizar en la manera en que la gente consume contenido. Y por culpa de Congreso Futuro, la verdad es que fue imposible que mi vida no cambiara, porque Congreso Futuro es como una sobredosis de todo lo interesante, fantástico, asombroso y terrible que está ocurriendo en el mundo, dicho en voces expertas. Y entonces me enteré de todo, por eso me dediqué a toda la divulgación científica todos los siguientes años. Y una conversación habitual en Congreso Futuro y necesaria, imposible de saltarse, es la conversación sobre energía. Porque la humanidad, sabemos, es una gran plaga que para poder sobrevivir y expandirse necesita mucha energía y todavía no habíamos encontrado, y digo en pasado porque ahora ya sabemos, hay experimentos asombrosos sobre fusión nuclear y otro tipo de posibilidades que podrían sacar a la energía de nuestros problemas, pero la energía es un motor de la civilización que nos ha transformado la vida y sin la cual además no podemos vivir. Entonces, inevitablemente me fui metiendo en los temas energéticos y como soy una come lechuga que es imposible, incorregible,
porque soy una persona muy sensible a los asuntos del medio ambiente, inevitablemente también me metí en la conversación sobre innovación tecnológica de energías renovables. Pero en el fondo fue un devenir conducido por la luz de la curiosidad. Ya voy a usar harto esa analogía ya que estamos en este tema, pues, la buena energía, la luz. Por eso terminé llegando a este lugar. De hecho, se notó harto ahora recordando, de repente veíamos o en particular vi en el metro estos avisos del Congreso Futuro, LUN, que le hacía unos especiales, pocos destacando las temáticas y también de grandes personalidades que han participado. Entonces, claro, pues de repente haciendo ese clic con lo que tú nos cuentas ahora, hay un punto de quiebre, pues, donde efectivamente este se transforma, como tú lo dijiste, en el Lollapalooza energético y nos trae esta comunicación, o este conocimiento, mejor dicho, de una manera mucho más simple y cercana. Sí, totalmente mucho más amorosa. Y bueno, el Congreso Futuro para mí es como el lugar donde me nutro para después ir al año y llevar esos temas de una forma más amorosa a través de mis distintos programas de televisión. El Congreso Futuro es un lugar muy inspirador, pero todavía a veces es un poco hermético. Y por lo mismo es importante como llenar tu canastito de bayas, como dirían los pitufos, y después ir soltándola mensualmente, capítulo a capítulo, y tratar de ir a las cosas más profundas para que la divulgación sea efectiva, ¿no? Qué buena. No, muy, muy bueno Congreso Futuro. Yo siempre lo sigo, ¿no es cierto? Y como tú decías, es un boom de información, uno sale un poco mareado de tanto. Oye, Paloma, ahí vamos a hablar, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de Futuro 360, pero queremos traer un concepto con el que parte el último capítulo, ¿no es cierto? Dice lo específico de los términos de los mercados energéticos. Nosotros siempre hablamos acá, ¿no es cierto?, de eso de que de repente uno empieza a hablar en búlgaro, en otro idioma, y es un poco difícil traerlo, ¿no es cierto?, hacia la población en general. Y es súper importante, ¿no es cierto? Es súper importante compensarlo, porque como tú dices, ¿no es cierto?, es un tema probablemente de los más relevantes que estamos viviendo en esta época, ¿cierto?, de la transición energética. Y en ese sentido, desde tu percepción, ¿no es cierto?, ¿es tan complejo este sector como para poder acercarlo a la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Cómo aterrizamos efectivamente estos términos y hacemos que la ciudadanía empiece a pensar desde la energía? Mira, yo nunca me había metido en un problema tan grande, digamos, porque el mundo de la energía es un mundo, uno diría, pero tú te dedicas a estudiar la química del clic y cómo funciona la química a una escala así milimétrica. Sí, pero te juro que eso, de las conversaciones sobre microbiota, las conversaciones sobre ecosistemas, las conversaciones sobre el cerebro, me resulta mucho más fácil que comprender el sistema eléctrico, sobre todo el chileno, que como buen sistema chileno no se parece a ninguno en el mundo. O sea, como este sistema es un sistema en el cual uno puede ver muchas trazas de la historia de Chile, ¿no? Porque es un sistema que nace, al igual que muchos otros sistemas económicos en Chile, sobre la base de un impulso que fue teórico, que fue el impulso teórico de la Escuela de Chicago en Chile, y que se le surge esta idea de que en realidad uno puede hacer un mercado en cualquier parte, ¿no? Entonces nuestro mercado energético, ustedes lo saben mejor que yo, nace como lo conocemos hoy en 1982 a propósito de esta ley que lo crea, y es pionero en el mundo. Chile inventa un imbunche que no existía. Y como buen invento es fantástico porque abre una frontera de posibilidades. Y tiene enormes problemas porque cuando uno inventa cosas, no tiene experiencia pasada para poder prever los errores, corregir las inconsistencias y resolver los problemas de manera anticipada. Y eso ha sido algo muy común y particular de la historia del desarrollo energético chileno, ahora que lo he estudiado. Pero ese es un problema. Entender cómo se armó cómo se armó el sistema, cómo se construyeron sus partes. Pero otro problema infinitamente mayor es uno que ustedes no tienen porque son ingenieros, que es entender qué es qué, de qué me hablas cuando me hablas de eso, y sobre todo desde una escala ciudadana. Y lo que me pareció muy, muy grave es que si todo nuestro desarrollo como civilización está montado sobre la estructura de la energía, el hecho de que los ciudadanos y ciudadanas y los periodistas no tengamos idea de cómo funciona, de cuáles son sus partes, de dónde están sus incentivos, hace que
un buen pedazo de las decisiones sobre nuestro desarrollo descanse sobre manos de otros. Ujú. Y lo que he descubierto es que ni siquiera los legisladores lo comprenden bien. Entonces, le pedimos al país que tome decisiones sobre un sector que no comprende y decisiones que sean visionarias a largo plazo, que busquen el bien común, que sean justas, que además sean eficientes desde el punto de vista de incentivar el desarrollo del mercado, pero no tenemos contexto. Entonces, me parece que lo que ustedes hacen y lo que nosotros tratamos de hacer con Futuro 360 y muchos otros hacen de manera anónima y voluntaria, es clave para que el futuro energético de Chile sea consistente con lo que Chile dice que quiere que sea su futuro energético. Y ahí con ese como nivel de complejidad, ¿tú crees que es fácil caer en los eslogans? En el sentido de un poco, quizás le voy a poner un poco de contexto político. En este caso, tuvimos una elección de constituyente. Y parecía como, escuchando con la radio, elección de fiscal nacional más que de gente que va a elegir los que van a escribir la nueva constitución, si es que se aprueba. En esta como desconocimiento y complejidad, ¿es fácil caer en eslogans en el sector energético? Yo creo que el sector energético, dependiendo de los intereses que representa, utiliza de forma muy fácil caer en la conversación técnica para confundirte y no hablar de lo que hay que hablar. No. Creo que como que te hablan rápido, te meten ahí 4 o 5 conceptos que son ajenos y listo, y te dejaron fuera, ¿no? Sí. Y entonces, eso como estrategia me parece súper complicada y me parece muy antidemocrática. Creo que nosotros tenemos, o sea, creo que la elección que tú citas, que es la de constituyentes, las elecciones políticas, el momento político que estamos viviendo, demanda de todos, no solo de los políticos. De hecho, creo que las empresas hoy día tienen a veces más muñeca que la política, una altura de mira y una generosidad, porque de lo que estamos hablando no es de quién va a llevarse tal montoncito de plata para la casa durante un tiempo. Estamos hablando de que eso, que puede ser el objetivo a corto plazo, tiene un impacto directo en cosas mucho más graves e importantes, como son, ¿vamos o no vamos a lograr hacerle el juego que necesitamos para transformar la civilización y salvarnos de los impactos del cambio climático? ¿Vamos o no vamos a hacer la muñeca y el juego y el acuerdo y lo que se requiere para salvarnos de una cosa mucho mayor como es la pobreza, como es el hambre, como es, o sea, no son aquí slogans, son cuestiones muy concretas y muy materiales que estamos viendo en el mundo de forma expandida, no solo en Chile, ¿no? Entonces, el momento social que nos ha tocado demanda un nivel de generosidad y de política de los acuerdos que es mucho más propia del Chile más republicano que del Chile que estamos viviendo hoy día, que no está al alcance. Entonces, yo creo que a ustedes también les pasa que lo que a uno le produce como mucha ansiedad es lograr que esos encuentros se produzcan, que esas generosidades se despierten y que esos acuerdos avancen. Y todos sabemos que la generosidad no es algo que se despierte tanto cuando estamos hablando de plata, pero es algo necesario. Y en ese sentido, Paloma, ¿cómo ves a tu juicio, cierto, la postura hoy día, por un lado del gobierno, a lo mejor en este rol, ¿no es cierto?, que también tiene un rol comunicador, probablemente súper importante, y el rol de los privados hoy día? ¿Ves que se están contraponiendo, están alineados? ¿Cómo ves el mercado en ese sentido? No sé si me estás preguntando por el gobierno y los privados en general o por el ministro de Energía y los privados de energía en particular. Hablemos de energía. Yo creo que el ministro tiene hoy día una energía que no había tenido su antecesor para mover la vara a favor de efectivamente generar acuerdos y buscar soluciones. Lo hemos visto a través de distintas iniciativas, los anuncios que ha hecho respecto de las agendas, por un lado legislativas y por otro lado de mesas de trabajo que está tratando de impulsar en torno a cuestiones que hoy día dividen profundamente al sector.
Y en ese sentido no encuentro que el ministro esté hablando un lenguaje muy distinto del mundo privado. Lo que sí veo es que el mundo privado es una bolsa de gato. O sea, en el mundo privado tenemos evidentemente hoy día una guerra nuclear entre la conversación que está teniendo el mundo renovable y la conversación que tiene el mundo de producción tradicional de energía, que son más las generadoras térmicas. Y eso lo vemos de una forma sutil y encantadora en el mundo público y de una forma desgarrada debajo del agua, ¿no? Todos sabemos que eso está ocurriendo. Y las cartas al director y las cartas por la prensa, ahí la cosa se desata un poquito más, como que se le sueltan más las trenzas. Pero yo creo que el mundo privado tiene una enorme tarea de instalar una mesa de conversación entre ellos mismos, porque lamentablemente lo que está ocurriendo acá es que todos se están peleando el mismo chancho. Es normal, me parece propio del mercado, ¿no? Competir por unos recursos que son unos recursos y que si no se los lleva uno, se los lleva el otro. Así es como funciona este mercado, ¿no? Pero lamentablemente el mundo se ha transformado a una velocidad que nadie pudo prever cuando se diseñó el mercado, ni cuando se hicieron estas inversiones. Eso es una realidad, y no es una realidad chilena, es una realidad global. Chile puso unos incentivos y le dio agüita a un sector para que creciera, sin medir la armonía de ese desarrollo. Y por lo tanto hoy día tenemos efectivamente un sector muy crecido, pero no suficientemente remunerado, un sector que está en retirada y que le encantaría retirarse un poquito más lento, pero tiene que retirarse más rápido por los compromisos que el país ha hecho. Y tenemos hoy día una tole-tole más o menos grande. Entonces hay que buscar un escenario de acuerdo urgente entre los sectores y un lugar donde para todos sea un proceso pacífico de transformación. Cambiar nunca ha sido para la humanidad algo fácil. Pero yo me encantaría que no necesitáramos colapsar. Y lamentablemente ya hay algunas señales de que el sistema, por lo menos el renovable, está empezando a colapsar. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no ocurra, para que mantengamos la promesa que está haciendo Chile afuera de ser una economía verde y que vamos a hacer hidrógeno verde y que vamos a hacer todo verde? ¿Cómo vamos a hacer todo verde si no estamos protegiendo a la industria renovable? Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer para que se retire de forma armónica el carbón sin poner en riesgo la estabilidad de la matriz, etcétera, ¿no? Son preguntas que todos conocemos y que todos sabemos, pero que requieren generosidades de los sectores, ¿no? Yo quiero que partimos hablando, porque metimos la cuchara con política incluso, y te quiero preguntar qué tan complejo es hacer este tipo como de contenido. Porque, por ejemplo, hay una tradición, Hernán Holguín, antiguamente, Mercedes Ducci, Eric Goles, que tuvieron estos programas que se llamaban como las franjas culturales, y hoy día la cultura la hemos reemplazado por programas de cocina, que a mí me encanta, pero un poco se ha puesto como sinónimo de, en la televisión de cultura, eso. ¿Qué tan difícil es hacer este tipo de contenido? No sé si a lo mejor alguna anécdota que dijeron, oye, este espacio lo podríamos ocupar en política o en seguridad, no sé. ¿Ha sido complejo este camino? Mira, yo siempre me siento un poco, cada vez que converso en entornos de colegas, me siento un poco como la señora loca, ¿no? Como, esta señora, ¿de qué está hablando? Y yo las bacterias, el espacio, la energía, por supuesto que es difícil. No. Los incentivos para que la información de estos temas tengan relevancia y tengan protagonismo en la pauta son muy bajos, porque desde que metimos indicadores como el rating a la medición de audiencia, por una razón muy científicamente comprobable, cuando uno pone algo que despierta el morbo, que genera miedo, como un crimen, etcétera, en la pantalla, eso siempre va a tener un buen resultado. El problema es que no nos cuestionemos por qué tiene buen resultado. Tiene buen resultado porque los humanos tenemos acá una zona del cerebro que está dedicada a que podamos sobrevivir y que cada vez que es estimulada a través de
un riesgo, la percepción de un peligro real, me van a atacar, me va a pasar algo, el cerebro envía una señal de que tú tienes que tener todo tu sistema al servicio de salvarte. Pero esta zona de nuestro cerebro fue desarrollada cuando realmente teníamos que huir de un tigre de dientes de sable. O sea, como, francamente, sin embargo, hoy día se activa por razones naturales de cómo ha evolucionado nuestro cerebro frente a cualquier cosa que nos despierte una sensación de miedo. Y esa sensación de miedo se nos despierta muy rápido cuando vemos un portonazo, se nos despierta muy rápido cuando vemos un crimen frente a un carabinero, pero la cantidad de veces que representamos el portonazo y el crimen no es proporcional con la cantidad de veces que ocurre en la realidad. Y eso es terrible. Entonces, el sistema de medios en general ha respondido mucho al mecanismo sencillo de estimular zonas de las personas para lograr buenos resultados, buenas ventas, buenos ratings, pero yo creo que se ha ido desapegando de su rol social de ser un actor que estimule una conversación rica y que construya democracia. Entonces sí, ha sido muy peludo, pero yo tuve la suerte de tener una jefa que más que una jefa común y corriente es como una valquiria del apocalipsis, y ella, María Paz Eppelman, que fue la directora de prensa de Chilevisión y CNN juntos, tenía unas ciertas convicciones respecto de qué agendas había que impulsar sin importar lo que pasara. Y tenía la convicción de que había que impulsar la agenda de cambio. Y tenía la convicción de que había que impulsar la agenda de ciencia y de cualquier tema, incluso la agenda como de paz social, ¿no? Y fue muy distinta la oferta que hizo Chilevisión y CNN durante el estallido social inmediatamente, porque ella y el equipo tuvo la oportunidad de reflexionar sobre cuál era nuestro rol, ¿no? Y María Paz dijo, bueno, yo como te elijo, yo te elijo para que empujes esta agenda, y a mí que me dijeran, pues yo ya venía completamente convertida, así que recibí el desafío primero de levantar Futuro 360, y en 3 años ya tenemos 6 programas, o sea, con distintas agendas científicas, de ingeniería para la sostenibilidad, etcétera. Hemos hecho crecer mucho el área, y eso ha sido un privilegio, y es un privilegio también que mi jefe actual también crea que estas agendas son relevantes y nos permita pelear la pauta, que es una pauta que peleamos como área todo el tiempo, porque el estímulo para poner lo otro es demasiado grande. Qué buena convicción, así que hay que seguir así nomás. Oye, Paloma, te vamos a invitar a hacer una pequeña pausa, una pausa musical aquí en el programa, así que te entregamos los controles de la radio, no sé con quién nos quieras dejar durante los próximos minutos. Yo quiero darle un momento de felicidad junto a Arctic Monkeys y una canción que adoro que se llama 505. Creo que Arctic Monkeys es una de esas bandas que uno escucha y la encuentra buena, pero que uno ve y no puede creer lo que le ocurre a esas personas arriba del escenario. Es uno de los mejores shows que he visto, ya lo he visto 2 veces en vivo, y creo que es un privilegio la voz de ese hombre, o sea, un regalo para este programa. Excelente. Entonces nos vamos con ese regalo musical. Y volvemos en un par de minutos acá con la segunda parte de este capítulo de Hágase la Luz junto a Paloma Ávila. Así que esperen un segundo y volvemos. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Stop and wait a sec. When you look at me like that, my darling, what did you expect?
Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción de Arctic Monkeys. Aquí estamos con Paloma Ávila, ¿no es cierto? Aquí por Hágase la Luz en TX Plus. Oye, Paloma, y vamos a entrar en materia porque aquí siempre decimos que en Hágase la Luz, ¿no es cierto?, el tiempo vuela y siempre nos quedamos cortos respecto a los temas que conversamos. Y vamos directo, ¿no es cierto?, al especial del mercado energético de Futuro 360, que ya ha tenido 3 capítulos, ¿cierto? Muy interesantes los 3, nosotros lo hemos seguido, ¿no es cierto?, muy de cerca ahí. Y bueno, un poquito para que nos vayas contando qué cosas fue develando la preparación del programa, qué cosas ves, ¿no es cierto?, que son claves en nuestro futuro energético, tanto como país y como región. Nosotros siempre decimos que este es un problema no solamente de Chile, sino que es un problema regional. Y mundial, ¿no es cierto? Que es un problema que estamos viviendo todo el mundo de forma bastante compleja. Y ahí en ese sentido también preguntarte, ¿no es cierto?, qué fue lo que motiva, bueno, ya lo conversamos un poquito antes, pero un poquito para entrar en más detalle, abrir este funcionamiento del mercado energético a la población, ¿cierto? Que nosotros creemos que es súper importante. Mira, lo primero es que el presidente dice que lo más importante para él es mantener siempre viva la duda. Para mí lo más importante como periodista es mantener siempre la idea de que soy una gran ignorante. Y no hay ningún lugar en el que me haya sentido más ignorante que en una conversación sobre energía. Cuando eso ya llegó a un nivel en que mi biología no pudo soportar, como que dije, no, se acabó esto. Yo necesito hacer, y me acuerdo haber estado hablando con mi jefe. Le dije, 8 minutos, dame 8 minutos para explicar el sistema. Y mi jefe me dijo, ya. A poquito andar, me di cuenta que 8 minutos no me iba a alcanzar. Era imposible. Yo le dije, 20, dame 20. Yo con 20 estoy. Mentira, tampoco me sirvió lo de los 20. Y me di cuenta que en realidad me estaba metiendo en las tripas de un monstruo gigante, complejo, con demasiados vericuetos. Y hablé nuevamente con mi jefe ya con mi ignorancia por delante, diciéndole que también me di cuenta de lo ignorante que era respecto de la capacidad de proyectar el tiempo en usted. Y que en realidad iban a necesitar un par de capítulos probablemente. Y por suerte así fue, me dijo como, no, dale, le expliqué como he descubierto esto otro, me entiendo esto otro, y me dijo, no, pero es que es un tema gigante, dale. Y así fue como empezó una historia que pretendía ser una historia de semanas y terminó siendo un proyecto de 6 meses en el que estamos involucrados un equipo de 4 periodistas, 2 montajistas, bueno, un montón de camarógrafos, realmente mucho trabajo durante este tiempo y sobre todo muchas entrevistas, muchas horas de entrevistas a personas que trabajan en el sistema energético. Ese fue como un poco el viaje y muestra la complejidad que tiene el sistema, ¿no? Ahora, avanzando un poco sobre tu pregunta, que no era una, sino que eran como 3, Seba, las complejidades que hemos visto, y por eso articulamos primero el especial en estos 3 capítulos, tienen distintos sabores, ¿no? El primer sabor, y fue por eso que hicimos el primer capítulo en torno a la legislación, es mostrar cómo se ha ido armando este sistema a propósito de distintas leyes. La ley que crea el sistema y después las chorromil leyes que lo van corrigiendo y que nunca logran corregirlo, porque las leyes siempre son reactivas, enfocadas en un punto y sin una visión sistémica. No hay como un plan legislativo nacional que se haga cargo de los problemas que tiene haber creado un mercado. Y desde mi punto de vista, el problema más grave es que realmente tienes como un ser que tiene como una cabeza gigante, pero tiene unas manitos chiquititas, pero necesita comer mucho, pero no tienes herramientas para conseguir esa comida. Y tienes al final del túnel una imagen de un arco iris que todo el mundo cree que estamos yendo para allá, pero no sabemos si lo vamos a tener o si se va a ver desvanecido al final. Y con esta analogía que probablemente es pésima y no sé si los confundí a todos mucho más, lo que quiero decir es que en particular el hecho de alimentar un monstruo como fue la generación en un momento y no alimentar otro como el de la transmisión y el de la distribución es obviamente un mal negocio. Y esa alimentación se ha dado primero desde el punto de vista de las leyes y después desde el punto de vista de los incentivos también.
Entonces, por eso partimos un poco con las leyes, porque si uno no parte con las leyes, no entiende cómo llegamos al punto donde estamos, ni por qué pasó lo que pasó. Y aún, a pesar de que hicimos una pasada súper exhaustiva por muchos tipos de leyes, dejamos un montón de leyes abajo de la mesa. Pero por lo menos si uno quiere ir como creo que el capítulo 1 de energía es un buen ejercicio como del Rincón del Vago para enterarse en una hora, Sí. en una hora sobre cuáles fueron las iniciativas y más o menos qué buscaban y que uno tenga una sensación, un sabor final respecto de por qué llegamos a donde llegamos. Yo Eso con a mis alumnos yo hago clases para ingenieros civiles e industriales, le he dicho que vean este capítulo, porque es como lo que de repente no se puede explicar en este como contexto que, aunque se supone que el más idóneo para aprender, a veces es un poco duro, que en la sala de clase, esto viene también a complementar como tú dices, de manera práctica, y un poco buscando estas razones del por qué pasan estas cosas. Totalmente. De hecho, te quiero hacer un corazón coreano porque realmente me han contado que no solo, que se está usando mucho en contextos académicos. Me contactó una profesora la semana pasada que también lo estaba viendo con sus alumnos y eso es como, o sea, hay gente del sector energético que me ha escrito para decirme que ellos no sabían insertar pedazos de capítulo o alguna definición que se había tomado o una ley que se había creado, o nunca había comprendido la razón de gente que trabaja en el sector. Entonces, una felicidad que esté usándose para esos propósitos. Es que dentro de toda la fauna del sector hay una fauna específica que son estos de la cual yo pertenezco, y creo que Seba también, que somos estos ingenieros disfrazados de abogados y que nos metemos como en una lógica económica distinta, que puede ser que somos los que hablamos más raro. Y somos los culpables de esto. Entonces necesitamos, a través de este programa, pedirle perdón al público. Esa es nuestra misión. Me parece muy bien, déjame decirte, me parece muy bien porque nosotros que somos los humanos como ordinarios no entendemos nada y es terrible estar en este rincón de la ignorancia. ¿Te cuento los otros capítulos o filo? No, sigue. De cómo llegaron. Dale, sí. Bueno, primero partimos, es que como que me di cuenta que no había contestado la multipregunta de Seba. Pero 1, leyes. ¿Ya? 2, necesitábamos hablar de este desarrollo desarmónico que ha tenido el sector y por eso nos metimos tan en particular con la conversación en torno a transmisión. En la cual es imposible comprender por qué está ocurriendo el nivel de vertimiento que está ocurriendo hoy día. Y por otro lado, algo que nos pareció impresionante es como, ¿y entonces quién es el jefe? Y la respuesta que nos hemos encontrado a nivel legal, institucional, es como, este es un problema de la sociedad en su conjunto. Y es como, no puede ser un problema de la sociedad en su conjunto la planificación y la gestión del plan energético de Chile. Eso es una de las cosas más graves y fue súper interesante encontrar esta auditoría que mostraba la manera en la que se articula la relación entre la Comisión Nacional de Energía y el coordinador eléctrico. Y para nuestra sorpresa, había muchos actores del sector que no conocían la auditoría tampoco. La verdad es que nos sorprende y no nos sorprende porque el acceso a la información en temas de energía no es fácil. O sea, no es fácil, no está disponible, lo buscas por las palabras clave, nunca vas a encontrar nada. Solicitas la información, no te la quieren dar. Y cuando dice, oye, pero ley de transparencia, ok, ley de transparencia, días, a veces son semanas. Y uno dice, pero espérate un poco, ¿por qué yo me tengo que esforzar tanto en enterarme, en enterarme de cuál es el plan? De cuáles son las cosas que se hacen bien y cuáles son las cosas que se hacen mal en un sistema que me impacta de esta manera. Entonces, nada, ha sido súper interesante la ruta que hemos hecho en ese sentido. Y el tercer capítulo, que fue el más recientemente emitido, mira, yo soy mala para ser villana. A mí no me gusta ser la villana y no me gusta para nada estar en el lugar como de, oye, esa periodista, que lo que está haciendo. A mí me gustan los acuerdos. Yo soy una persona que promueve la comunidad.
Y la verdad es que ha sido un poco triste porque con la emisión del tercer capítulo me he convertido medio en persona non grata para algunos sectores de la industria. Se siente Es, cuando uno lo ve, sí. es triste, Mm. pero la verdad es que hay cosas que es importante informar. Informar si todo nuestro No. futuro está en manos de todas estas instituciones. ¿Cómo están funcionando las instituciones? ¿Qué mecanismos tienen las instituciones para funcionar mejor? ¿Cómo podríamos estimular un mejor desarrollo de esas instituciones? Me parece que son cuestiones básicas de interés ciudadano por preocuparse de que el país funcione de la mejor manera posible, ¿no? Pero el tercer capítulo necesitamos meternos en un cacho. Ustedes no saben cuántas veces corregimos el guión para explicar qué es la teoría marginalista. Finalista. No, porque aparte ustedes son ingenieros, Mm. pero yo soy periodista. Yo no soy esas periodistas que sacaron asterisco en matemática, pero me costó montones. O sea, de verdad, entender, por un lado, la teoría, cómo se remunera, y por otro lado, empezar a entender otros cachos mayores, el mínimo técnico. Entender cómo funciona el mínimo técnico y entender que el mínimo técnico se paga por el lado, pero no mete el sistema, pero cuando no entra el sistema perjudica a no sé quién. Todas esas reglas que de alguna manera en algunos sectores se cuentan como, no, pero si así es la realidad. O sea, hay sectores que te explican que eso es así, casi como que yo te dijera, no, pero si este vaso es así porque es de vidrio, porque es como si fuera un elemento, por un lado, objetivo y que estuviera dado por su naturaleza. Pero la verdad es que el mercado chileno no es un elemento objetivo, es un elemento creado por mentes que toman decisiones que afectan unas cosas u otras y por lo tanto perfectamente puede ser reflexionado. Y con reflexionado me refiero a vuelto a pensar, ¿no? Ujú. Esa era un poco la invitación que hacía el capítulo, que volvamos a pensar algo en una mesa en la que todos quepamos, que es algo que a la humanidad le ha importado desde el origen de los tiempos, ¿no? Y en esta reflexión, y que antes de, porque ya tenemos que ir un poco, nos está alcanzando el tiempo, la ciudadana Paloma Ávila, un poco porque, claro, en CNN tú estás con una organización detrás, pero tú personalmente, ya que te metiste en las profundidades de esta problemática, ¿cómo ves la solución y quizás, no quizás, y desde tu punto de vista, ¿qué nos propondrías? ¿Qué le propones al sistema que haga para el futuro? Mira, yo soy, como ya comenté, una ignorante. No tengo ninguno de los títulos que ustedes dos tienen y que los hacen fuentes mucho más razonables para contestar esta pregunta. No sé, Pero, pero igual. pero si yo me pongo de afuera, lo primero que diría es, mijita, siéntese a conversar. O sea, Ya. como que aquí hay una defensa chiita de los sectores respecto de sus posiciones. Obviamente mientras el sector está, porque por ejemplo, cuando hablamos del sector de renovables, no estamos hablando de una realidad, estamos hablando de muchas realidades. Ujú. Hay un sector renovable que tiene espaldas, por decir así, porque pertenece a empresas, industrias que tienen también otras inversiones y que son capaces, por ejemplo, de darse el lujo de perder plata durante un tiempo, ¿no? Pero hay otras generadoras que son, y fue uno de los grandes aportes de la ley de licitaciones, que permitió entrar a actores que tuvieran distinto tamaño. Ujú. Cuando uno es más chiquitito, cuando uno es un emprendedor, cuando uno es una pyme, ¿verdad? Voy a ponerlo en esa analogía, uno no puede prescindir de ciertos mecanismos que te entrega el mercado para poder emprender, voy a plantearlo de esa manera. O sea, si yo soy una empresa chiquitita y necesito hacer inversiones y yo no tengo un capital porque no soy millonaria, porque no tengo 1000 empresas, voy a tener que pedir un préstamo. Y eso es una realidad que están viviendo varias solares fotovoltaicas más chiquititas y que están entrando, como ya hemos visto a propósito del mismo capítulo, en problemas de financiamiento gravísimos que las están haciendo quebrar. Y ahí uno no puede ponerle poco valor a que el mercado sea diverso,
tenga distintos tamaños de competidores, sea un ecosistema rico. La ley de licitaciones permitió que el ecosistema de generación se volviera mucho más diverso. Y eso es un atributo. Es un atributo donde se le mire. O sea, un equipo de trabajo diverso funciona mejor. Una microbiota en tu guata diversa te hace mucho más resistente a todas las enfermedades. Y un sistema económico diverso es un sistema que funciona mejor y que vela por intereses más comunes. En Chile ya hemos pagado muy caro los precios de la colusión. Y hemos visto cómo la manera en la que nos relacionamos con el mercado tiende a la concentración. Lo vimos en los pollos, lo vemos en las farmacias y está empezando a pasar también en el mundo de la energía, de la generación. Porque con la quiebra de todas estas, potencial quiebra o debilitamiento de este sector, los grandes tienen muchos más incentivos para comprarse a los chicos y listo. Y la historia vuelve a ser la misma. Y esa historia, sabemos como ciudadanos, que es una historia que nos termina perjudicando a nosotros. Porque cuando los mercados se concentran, ya no existe la posibilidad de que gracias al mercado nosotros accedamos a mejores precios o a situaciones más justas, ¿verdad? Más competitivas, fruto de la competencia. Entonces, mi sugerencia para el sector, para la política, es que conversen, que entremos en una lógica mucho más de la política de los acuerdos y a largo plazo, porque el buen negocio de este momento es un horrible negocio para mediano y largo plazo, y podemos estarnos perdiendo una ventaja competitiva muy concreta que tiene Chile en relación al mundo y a la región, y es que nosotros sí tenemos un potencial y tenemos hoy día una capacidad instalada que nos permite plantearnos como pioneros en el ámbito del desarrollo de la energía renovable y cómo esta energía puede ser la cama sobre la cual se monten miles de otras industrias chilenas que también puedan tener el sello verde. Entonces, aquí hay una oportunidad muy específica de explotar un recurso natural fantástico como es la radiación solar, mucho más fantástico de los otros recursos que hemos explotado, y que ese beneficio genere un impacto de justicia, de medio ambiente, de un impacto muy valioso para todos. Entonces creo que hay que tener mucha generosidad, sobre todo de los que ya están retirándose, pero también creo que los nuevos ya no son tan nuevos, po. Entonces es súper importante que los renovables tampoco actúen desde un lugar como quiero esto y quiero solo esto y punto, y no me voy a mover a ningún lugar porque yo soy bueno, porque soy renovable. Oye, si ya no tienes 8 años, pues ahora ya tienes, no sé, 30, ya no eres un recién llegado y hoy día eres un actor relevante, y por lo mismo los renovables creo que también tienen que mirarse, cuestionarse y también ser generosos si es que queremos que este futuro sea un futuro para todos y todas mejor, pensando en el país. Excelente, qué buen mensaje. Oye, Paloma, ya estamos llegando al final de la conversación y nosotros siempre dejamos este último espacio para nuestro invitado, ¿no es cierto? Ya nos diste un tremendo mensaje, pero a lo mejor un último mensaje, ¿no es cierto? Un último mensaje ahí para los eslogan, a lo mejor para invitarnos a lo mejor a los próximos programas, a este espacio de hacer la luz que nosotros denominamos este minuto de confianza, ¿no es cierto? Para nuestros invitados. Ya, muchas gracias. Yo les voy a hacer el primero es una petición, porque en pedir no hay engaño, y es que cualquier persona que esté viendo este programa y que sienta que hay algo interesante, importante, que hay que iluminar y que hay que seguir respecto de el tema del sistema energético, por favor nos escriba. El equipo de Futuro 360 está muy atento de cómo va a seguir este proceso de trabajar y profundizar en los conocimientos en torno al mercado energético, y estamos muy conscientes de que seguimos siendo unos ignorantes, así que cualquiera de ustedes que nos pueda ayudar a tener una visión más rica y compleja, muy bienvenido, y por favor háganlo. Y respecto de lo que me gustaría iluminar, yo creo que es muy interesante lo que le está pasando a Chile. Chile es ese país que uno dice, ¿a quién le importa Chile? Si Chile es un país enano, al final del globo, como que es demasiado flaco, es demasiado chico, tiene muy poca población. Pero sin embargo, ¿han escuchado esa teoría de que el eje energético de la Tierra antes estaba en el Tíbet y ahora está en Chile? ¿Han escuchado esa energía? Bueno, en el mundo no científico se dicen este tipo de cosas. Y cuando yo escucho eso, yo digo, te creo todo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, porque en Chile ocurren unos experimentos tan insólitos
Y en Chile ocurren como uno levanta una piedra y sale como un premio Nobel, y uno hace una ley de licitación y se convierte como en el referente global de la energía solar, y uno como que deciden inventar un mercado energético, como, sí, hagamos un mercado energético, como algo que no existe en el planeta. En Chile ocurren cosas insólitas. Y me encantaría saber que va a ocurrir una cosa insólita, y es que vamos a lograr hacer un acuerdo insólito en un momento insólito que pueda realmente convertirnos en los pioneros que podemos ser. Realmente quiero que ocurra ese experimento social donde hagamos algo que es improbable y científicamente imposible, y tracemos una ruta como la traza, no sé, Suecia o Suiza, los países, como que creo que Chile puede ser un lugar donde ocurra algo que no se espera de él, como siempre, y que ese algo le cambie la vida a nuestros hijos. Eso, ojalá. No. Es más bien un decreto, no estoy diciendo nada. Decretado. Estoy aquí decretando Gaia, todo esto. Oye, Eso. Paloma, te agradecemos mucho. Yo lo pasé espectacular en este capítulo. Espero que lo hayas pasado bien también. Agradecerte estos 40 y algo minutos que nos regalaste de tu tiempo para poder transmitir esta idea a la gente que nos escucha, y también nos sigue en el Hágase la Luz. Y nada, pues felicitarte también por este programa que tú tienes y que nos ayudas también a nosotros, la ciudadanía, a entender este búlgaro que es el sistema eléctrico, y ciudadanizar estos temas que, como tú dijiste, son tan complejos, y más encima que de repente nosotros, para dejar las conversaciones al lado, le levantamos el nivel artificialmente y dejamos a gran parte de la comunidad fuera. Así que muchas gracias, Paloma, por este espacio que nos diste. Gracias a ustedes, me tengo que ir porque se me acabó la pila. Se tengo que enchufarme al sistema eléctrico para poder seguir trabajando. Que les vaya bien. Muchas gracias. Y Seba, ¿nos vamos con una canción? Sí, nos vamos con los Chancho en Piedra. Vamos en esta gira de despedida, así que con Disco Happy del Ritmo de Terrícolas. Nos vemos la próxima semana aquí por TX Plus. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.